Cada uno de los monstruos y criaturas de Wednesday esconde misterios tan grandes que una sola temporada no es capaz de explicar. Incluso pueden darnos pistas de las posibles historias que tendremos en un futuro. No solo para Wednesday, sino para este universo de los Addams. Comencemos con uno de los personajes que le dio un giro bastante interesante a la serie. El Hyde es una especie de Sasquatch más largo y delgado, el cual fue un diseño salido directamente de la mano de Tim Burton. Por eso podemos ver algunas similitudes con otros monstruos de este director, teniendo un cuerpo similar a la rata monstruosa de Frankenweenie y un rostro y expresión casi idénticos al monstruo serpiente de Beetlejuice. La serie nos explica que es sumamente vengativo. El Hyde nace por una mutación y permanece adormecido en el cuerpo humano de la persona, y este se libera por eventos traumáticos, por químicos o hipnosis, lo que hace que el Hyde desarrolle un vínculo inmediato con la persona que lo haya liberado, viéndolo como su amo. Esto convierte al Hyde en un instrumento de su amo. Siempre que veamos a un Hyde, es más importante descubrir para quién trabaja. El nombre del Hyde es una referencia a la historia del Dr. Jekyll, el cual toma un suero para transformarse en un hombre llamado Mr. Hyde, el cual es un asesino despiadado a diferencia de su contraparte. Esta historia ha sido adaptada en muchas ocasiones, incluso inspiró a Hulk y hasta tiene una skin en Fortnite. Aunque ningún personaje se ha descrito activamente como una bruja y que sea cierto, en este universo varias ocasiones se nos confirma que son un hecho, e incluso la propia Wednesday se relaciona estrechamente con ellas, ya que canónicamente su abuela era una bruja y su madre siempre fue confundida con estas. No sabemos mucho de ellas y eso las vuelve tal vez el monstruo más poderoso de la lista y posiblemente de este universo. ¿Pudimos ver alguna bruja en la serie sin darnos cuenta? Los psíquicos. Aunque no entran directamente en la categoría de monstruos porque no se diferencian de los humanos en apariencia, sí son los que más varían en sus habilidades. Nuestra protagonista pertenece a esta facción y por eso mismo tienen una gran relevancia en la trama. Las habilidades de cada psíquico es determinada por su genética y antecedentes familiares, y es que ni los padres las heredan tal cual las mismas habilidades a sus hijos, lo que vemos en Morticia y Wednesday. Hasta ahora hemos visto psíquicos con telequinesis, premoniciones y hasta la habilidad de controlar a las abejas. Las posibilidades son infinitas. Los hombres lobos. Los hombres lobos son humanos capaces de transformarse, que prefieren andar en manadas. Son leales y tienen rabietas bastante violentas. Tal vez sea por esta razón que Enid parece ser bipolar. En el universo de los Wednesday, los hombres lobo no se convierten simplemente por ver la luna llena. Aquí todos los hombres lobo jóvenes deben pasar por una especie de ritual para enlobarse y sacar su lobo interior. No todos los hombres lobos son capaces de enlobarse. En la propia serie tenemos a Enid, la roomie y amiga de Wednesday, a la cual vemos teniendo problemas para realizar este ritual y convertirse al 100% en un hombre lobo. Dentro de la sociedad de los hombres lobo, aquellos que no pueden enlobarse son basura, pero aquellos que no ayudan a sus amigos son peor que la basura. Los estudiantes que pertenecen a esta facción podremos verlos utilizando estampados de un animal en su ropa o utilizar prendas con felpa. También debido a su naturaleza deben afeitarse con regularidad. Son más salvajes y se sienten cómodos en ambientes naturales. Sirenas. Las sirenas y tritones de este mundo podrían ser quienes controlan el mundo. Aquí no necesitan vivir siempre en el agua. Estas pueden caminar por tierra cada vez que se les antoje. Aprende de eso, Ariel. Son criaturas orgullosas y cuya habilidad más fuerte se encuentra en su canto, el cual pueden utilizar para hipnotizar a las personas o alterar sus recuerdos, y posiblemente por eso se encuentren en una posición tan elevada en la escuela. También sabemos que su esperanza de vida se relaciona con su canto, ya que pierden esta habilidad con el pasar de los años. Al igual que los demás estudiantes, los que pertenecen a esta facción suelen llevar ropa con detalles que simulan sus escamas, las cuales son de colores más azulados o verdes, en una referencia a sus habilidades acuáticas. Gorgonas. Estos podrían considerarse los descendientes de Medusa, ya que comparten el detalle de tener serpientes en su cabeza, las cuales, si se exponen a las miradas de los otros, se convertirán en piedra. Esta no es una habilidad
habilidad tan potente en el mundo, ya que el efecto dura tan solo unas horas o días en el peor de los casos, lo que suele ser bastante molesto si tratas de llevar una vida más ordinaria. Es por esto que todas las gorgonas suelen usar accesorios en la cabeza, esto para ocultar sus serpientes. Las gorgonas no son inmunes a sus propias miradas, por lo que deben evitar los espejos si sus cabezas están descubiertas. Cambiaformas. Aún no sabemos a ciencia cierta cuántos cambiaformas existen en el campus, lo que presta a muchas tramas interesantes. La única cambiaformas que vimos en acción fue a la directora, y sus habilidades denotaron que puede cambiar los rasgos a la perfección, incluyendo las voces de las personas, además de poseer una gran altura. Estas criaturas podrían estar inspiradas en los Mujina, una familia de fantasmas de la mitología japonesa, los cuales pueden tomar cualquier forma. Vampiros. Los vampiros no tuvieron muchísima participación en la serie, al menos durante la primera temporada. Durante la serie podemos verlos y no darnos cuenta de que son los estudiantes más distantes. Ellos suelen utilizar accesorios, aparte de que vemos que el sol no los mata. Ellos pueden salir durante el día, sí que los vemos usar lentes oscuros con mucha frecuencia, por lo que seguramente detestan los rayos del sol. Dentro de esta facción vimos a Yoko, la cual no tuvo mucha relevancia en esta temporada. ¿Y Morticia? Morticia ha estado dentro de la categoría de bruja, psíquica y siempre se la ha visto con rasgos vampíricos. ¿Dentro de qué categoría la pondrías tú? Estudiante sin rostro. ¿Son primos de los cambiaformas? Su apariencia es una referencia a un fantasma sin cara, un yokai japonés, el cual se describe como un fantasma de figura humana sin rostro y que es capaz de imitar las caras de otras personas. Y que, ojo, no deben confundirse con los Mujina o se molestarán mucho. No sabemos mucho de ellos y su existencia puede darnos pie a muchas teorías, que involucra revolver una duda que existe desde hace casi 60 años, ya que muchas personas consideran que poseen una relación con dedos debido a ciertos movimientos que realiza este personaje. ¿Solo están ahí para hacer un alivio cómico o estamos cerca de resolver este misterio? Dedos. Es el más grande misterio de toda la mitología creada para los Addams. Lo único que sabemos es que sí llegó a tener cuerpo completo y que este posee sentimientos. Incluso posee la capacidad de enamorarse. Será una mano cercenada y todo, pero tiene su corazoncito. ¿Habrá sido por culpa de una bruja? Wow, ¿dónde está lo demás? Es uno de los grandes misterios de la familia Addams. Frankenstein. Durante toda la serie vimos partes del cuerpo desaparecer, las cuales después fueron usadas para traer a la vida al peregrino supremo, lo que es tal cual la trama del monstruo de Frankenstein, pero en modo peregrino. ¿Metahumanos? Si viste al tío Lucas, seguramente te preguntaste qué es o por qué posee esos poderes de electricidad. Y es que él no entra en ninguna categoría de monstruo. Lo único que sabemos es que ha pasado por una terapia de electrochoques. Esto dicho por el propio tío Lucas. Hay dos opciones: o es una referencia a Frankenstein o se vienen los metahumanos de DC a Wednesday. ¿Qué te han parecido los monstruos de Wednesday? ¿Cuál podría ser el siguiente?